Muy buenas noches, que el Dios de misericordia les bendiga a todos. Y como hemos estado enseñando durante este último mes, los templos se han cerrado, pero la iglesia sigue de pie. Y ha sido una semana de mucha bendición para la iglesia, porque a través de un programa que manejamos en la iglesia que se llama La Canasta de la Multiplicación, hemos podido ayudar a unas 7 familias. Y esperamos que esta semana podamos seguir avanzando en esa ayuda a las familias de nuestra congregación, inclusive familias que están cercanas donde queda la iglesia. Y en esta noche quisiera reflexionar en el capítulo 21 de Génesis. Hemos estado estudiando el libro de Génesis durante estos meses y vamos a reflexionar en el verso 8 hasta el versículo 21 del capítulo 21 de Génesis. Pero voy a leer del versículo 14 hasta el versículo 17. Es la parte central del texto. Y dice así: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Que Dios bendiga su palabra. Es una historia fascinante. Y le coloqué como título en esta noche: cuando solo nos queda alzar nuestra voz y llorar. Cuando solo nos queda alzar nuestra voz y llorar. Y quisiera dejarles a ustedes una verdad central en la noche de hoy, y es la siguiente: en toda circunstancia que estás viviendo, Dios oirá tu voz y llanto. Como una anécdota que me ocurrió ya hace siempre unos años largos, cuando trabajaba en una empresa en Mamonal, alguien nos llegó a vender un barco. Nosotros éramos una empresa que chatarrizaba, compraba chatarra, y esa persona llegó a vendernos un buque que decía él que era dueño, y el buque estaba encallado en el mar. Y yo era la persona encargada de darle el visto bueno a cualquier negociación, y me mandaron. Yo salí y no conocía mucho el tema de navegar y eso, y me monté en una chalupa. Yo no sabía de que había que ponerse un chaleco, salvavidas. Me monté y arrancamos. Cuando miro, habían pasado aproximadamente 40-45 minutos y estábamos en el centro, no sé el centro, pero estábamos en el mar, no veía tierra. Y en ese momento comenzó a llover, la chalupa iba a una velocidad muy fuerte. Me había dado cuenta que yo no llevaba algo para asegurarme en mi cuerpo, como les decía, un chaleco. Y lo único
que yo podía hacer era quedarme sentado y dormir. No podía hacer más. En ese momento le di a Dios: Dios, si es la hora de irme contigo, aquí estoy. Ya no podía hacer más. Gracias a Dios pudimos hacer la operación, llegar a puerto, pero una experiencia en donde pude ver que hay momentos de la vida que lo único que uno puede hacer es alzar la voz a Dios y llorar, pedir auxilio, pedir socorro. Y esta historia que vamos a ver aquí tiene ese ingrediente. Más creo que la situación que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo, es una situación donde creo que lo único que podemos hacer es clamar a Dios, tal vez con lágrimas, y decirle que tenga misericordia de nosotros. Es una historia, como les decía, que tiene este sentido de alzar nuestra voz a Dios. Miren, en este capítulo vamos a encontrar el desarrollo del crecimiento de Isaac junto a su hermano Ismael. Miren, antes de llegar a este verso, el verso 8, podemos ver que Dios había cumplido la promesa que Él había hecho a Abraham. Estos 25 años que Dios le había prometido a Abraham, hasta que le cumplió, habían pasado 25 años, y Dios había sido claro con Abraham. Dios le había dicho: te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande a través de un hijo que vas a tener con Sara. Pero en esos 25 años, Abraham quiso ayudar a Dios y cometió un gran error, un gran pecado. Y buscó a una concubina, una sierva de él, la hizo mujer de él y tuvo a un hijo llamado Ismael. Era costumbre que cuando un hombre no podía tener hijos porque la esposa era estéril, era costumbre que pudiera buscar a una sierva, a una concubina, y tener un hijo para tener descendencia. Pero esto no era bien a los ojos de Dios. Podía ser costumbre, pero para Dios no era ninguna, Dios no lo permitía. Abraham comete ese gran pecado en su vida. Ya aquí en el texto que estamos estudiando se ve la historia cuando comienza a crecer Ismael e Isaac juntos. Ahí vivían los dos, ahí vivía la familia: Sara, Abraham, Agar, Ismael. Allí vivían. Y quisiera dividir el texto en 3 partes. La primera le puse un subtítulo y es: una crisis ocasionada por los pecados de Abraham. Miren, comienza a crecer Ismael. Tenía por ahí 14 años cuando nació Isaac. Y ya cuando comienzan a crecer, Ismael comenzó a burlarse de Isaac. Sara se da cuenta de eso, no le gusta, y ya un problema de niño se va a un problema de mayor, y Sara llama a Abraham y le dice: Abraham, ya estoy cansada de que Ismael esté molestando a Isaac. Necesito que tú eches de mi casa, de mi hogar, a Agar y a Ismael. A Abraham no le gustó eso. A Abraham le dolió eso porque era hijo de él, era su sangre.
A él le duele, pero Dios llama a Abraham. Dios lo llama y le dice a él que Sara tenía razón. Porque la descendencia, el plan que Dios había establecido con Abraham y Sara, no era a través de Ismael, era a través de Isaac. Dios le recuerda a él su error. Y ese error que él hizo llevó a una crisis en su hogar ahora. Porque tomó a Agar, le entregó a Agar un odre, un utensilio lleno de agua, tomó a Ismael y los echó. Dice el texto de la Biblia que los echó. Y más adelante dice que Agar e Ismael caminaron por el desierto. ¿Cuántos días? No sabemos. Vamos a mirar el segundo punto. Y le he puesto como subtítulo a este segundo punto: Dios oye en medio de la crisis. Y miren, sale Agar, toma a su Ismael, toma el recipiente o el odre con agua que le da Abraham y salen y están mucho tiempo en el desierto. No sabemos cuántas horas, no sé, días, pero ellos salen errantes por el desierto. Más adelante, el agua que llevaban en el recipiente escaseó, ya no tenían. Habían caminado tanto. Y dice el texto bíblico en el verso 2 al 18 que Agar toma al niño y lo esconde debajo de un arbusto y se retira a lo lejos. Se retira porque no quería presenciar la muerte de su hijo. No quería presenciar. Allá, debajo de ese arbusto, ese muchacho, tal vez 13, 14 años, cansado, con sed, sin esperanza, porque lo que hay en un desierto es desesperanza. Él, lo único que quedaba era alzar su voz y llorar. Y dice el texto en el verso 16: el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. No había más opción de este muchacho. Sí, había otra opción y era morir o gritar a los cielos y llorar. Ese llanto era un llanto de decirle a Dios: Dios, socórreme, ten misericordia de mí. No quedaba más otra opción. Moría o levantaba su voz pidiendo socorro al Padre. Dice el versículo 17 que Dios escuchó la voz. Impresionante eso. Que Dios, en medio del desierto, no había nadie, solamente una mujer a lo lejos. Y un muchacho llora, grita, alza su voz.
pero Dios le escucha. En eso el ángel de Dios llama a la madre y le dice: levántate, no temas, porque sabes, de ese muchacho haré una nación grande. Miren, si este muchacho se queda allí, debajo de ese arbusto, esperando la muerte, ya él había escuchado de Dios, porque a esa edad ya se le enseñaba de Dios. Pero él, en medio de su fatiga, fíjense, él alza su voz y llora. El texto no dice que exclamó algunas palabras, sino que lloró. Era lo único que podía hacer, sus fuerzas no daban más. Él llora y pide la misericordia de Dios. Yo creo que cuando me veo que lo único que uno debe hacer es llegar a su casa, estar con su familia, estar encerrado en su casa para contrarrestar este virus. Creo que Dios nos está diciendo en esta noche que lo que más debe resonar en nuestras casas, en nuestra familia, es suplicarle a Él, a Dios, su misericordia, que su gracia sea sobre la tierra, sobre nuestra familia, sobre la vida de las personas en el mundo. No podemos quedarnos callados, siendo indiferente a lo que está pasando. Creo más que nunca la iglesia debe levantarse, que aunque las puertas de los templos se han cerrado, pero creo que la voz de la iglesia en este tiempo se ha triplicado en hablar de su palabra. Y por último, he titulado el tercer punto: después del llanto viene la calma. Dice el texto que en medio del desierto Dios hizo brotar agua de una fuente. Ese Dios de milagro hizo brotar de la fuente agua. Y en medio del desierto, en medio de esa angustia que había, el muchacho toma agua y su llanto cesa. Y el texto termina del versículo 18 hasta el 21, termina diciendo que Dios estuvo con el muchacho y que este muchacho fue padre de multitudes. Es decir, la misericordia de Dios con Abraham, a pesar del error, a pesar del pecado de Abraham, Dios bendijo a Ismael. Y dice la Biblia que Ismael fue padre de los ismaelitas, una nación grande, numerosa. Dios tuvo misericordia. Después de la tormenta viene la calma. Después de estar en el desierto, a punto de morir, Dios tiene misericordia, lo saca, le da agua y lo lleva a que sea una nación grande, poderosa. Yo quiero concluir en esta noche
con tres cosas. La primera, hoy es tiempo de reconocer nuestros pecados, reconocer los errores que hayamos cometido. Creo que es una de las cosas que Dios, a través de esta situación de la pandemia, está llamando a los hombres y mujeres del mundo a que reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores, a que reconozcamos que hemos vivido lejos de Dios. Él espera de nosotros que hagamos eso. Segundo, miren, la misericordia de Dios en medio de la crisis. A veces pienso que Dios ha mostrado su misericordia por nuestra nación Colombia. Cuando uno ve la historia de Colombia, los pecados de nosotros sobre nuestra nación, la sangre que ha corrido sobre nuestra tierra, la maldad contra el pobre, contra los niños, el hecho de que la vida no valga nada para muchos. Yo siento que Dios ha tenido misericordia y que los contagiados en nuestra Colombia no sean más. Creo que por la misericordia de Dios. Y tercera conclusión, un día va a terminar esta crisis. Dios, en su amor para la humanidad, va a llegar el momento en que bajo su control, su poderío, va a decir: pandemia, detente. Virus, coronavirus, detente. Y después de la tormenta que estamos viviendo, va a llegar la tranquilidad, la paz, la esperanza. Porque Dios tiene control de todas las cosas que están pasando. Y aunque no veamos a nuestro Dios actuar, Él está actuando. No lo vemos, pero Él está actuando. ¿De qué manera? No lo sé. Seguramente cuidándonos, seguramente metiendo sus brazos para que nada de esto nos llegue. Y a los que le llegue, Él está metiendo su mano para que esto no llegue a mayores. Pero es el Dios nuestro que tenemos. Pero mi pregunta que quiero darle a todos ustedes, después que pase todo, ¿cómo será nuestra relación con Dios? ¿Será igual? ¿Será que vas a vivir igual que como venías? ¿Será que vas a seguir dándole la espalda a Dios? ¿Será que la vida cristiana, como la llevabas, vas a seguir? El llamado hoy, en esta noche, es a que cuando pase todo esto, podamos abrazar el Evangelio, abrazar a Dios como Padre y comenzar a disfrutar y a seguir predicando a aquellos que no le conocen. Pero lo que espera hoy Dios es que tú le entregues
tu vida a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.